Selectores de atributos. Este tipo de selectores, al igual que los anteriores, nos permite seleccionar diferentes etiquetas HTML en función a ciertos criterios. En este caso, en función a los atributos de cada etiqueta. Ya tú sabes qué es un atributo y vamos a recordarlos en caso que no sepas. Ingresamos a nuestro index.html, ingresamos por ejemplo o dentro de body escribimos una etiqueta p. Un atributo es aquel valor que nosotros podemos colocar en la apertura de una etiqueta HTML. Por ejemplo, para la etiqueta p podríamos colocar un atributo como es style, un atributo como puede ser id, y cada atributo tiene un valor, o nosotros podemos asignar diferentes valores en función al tipo de atributo. Por ejemplo, para los IDs nosotros podemos asignar un solo nombre, pero para las clases, los atributos de tipo class, podemos asignar múltiples valores o múltiples clases separadas por espacios. Por ejemplo, para el atributo width nosotros tenemos que definir entre comillas dobles un valor en píxeles, el cual va a determinar la anchura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para los enlaces que nosotros aquí colocamos el atributo href, aquí tendríamos que colocar la dirección web hacia donde nosotros queremos dirigirnos. Esos son atributos, ¿de acuerdo? Entonces, en función a los diferentes atributos que posee cada etiqueta, vamos a seleccionarlos, ¿de acuerdo? Y la definición exacta de un selector de atributos sería: estos selectores nos permiten seleccionar etiquetas en base a su atributo o inclusive en base al valor del atributo. De tal forma que vamos a poder seleccionar diferentes etiquetas que ningún otro selector nos permitía seleccionar. Un ejemplo de esto podría ser, miren, tenemos aquí una etiqueta img, nos olvidamos de algún valor, vamos a nuestro archivo CSS asociado a este index.html y en este caso colocaríamos por ejemplo img, y para seleccionar o para hacer referencia a un atributo colocamos los corchetes. Para las personas que no saben, los corchetes, si no tienes en tu teclado el valor del corchete de apertura, simplemente escribe AL91, que es el código ASCII o es el valor correspondiente en ASCII para pues los corchetes, ¿sí? Dentro nosotros podemos colocar un atributo. Colocamos ALT, luego ya colocamos las reglas, el inicio de las llaves y el cierre de las llaves, y dentro colocamos los diferentes valores que nosotros queremos asignar para este selector, de acuerdo, para las etiquetas que se ven afectadas por este selector de atributos. Este selector quiere decir lo siguiente, que va a seleccionar todas las etiquetas IMG que tienen el atributo ALT definido. ¿De acuerdo? Básicamente esa es la sintaxis, o ese es el selector más sencillo que nosotros podemos encontrar, pero ese es el esquema y por la cual se generan todos los escenarios disponibles, ¿de acuerdo? Esa es la base desde donde derivan diferentes tipos de selectores, pero este es el núcleo. Así que basta con que entiendas este concepto, lo demás será pan comido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar, tenemos tenemos 6 diferentes tipos de selectores de atributos y vamos a empezar por los más básicos, ¿de acuerdo? Así que empezamos por el selector de atributo. Te voy adelantando que no siempre, pues en este caso es algo difícil entender el funcionamiento de estos selectores leyendo únicamente la definición que nos proporciona la W3C. La forma principal para entenderlos, o la forma en donde vas a aprenderlos, es cuando pongamos los ejemplos y veas el funcionamiento de estos selectores en la práctica. Así que no te preocupes si es que no entiendes la definición que nos proporciona la W3C. Vamos a iniciar el estudio de los selectores de atributos pues con el más básico, que es el selector de atributo básico. Y la definición es la siguiente: nos permite seleccionar aquellos elementos HTML basado en su atributo, independientemente del valor que contenga. Para entenderlo vamos a colocar un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo dentro de nuestro index.html. Vamos a colocar un párrafo, una etiqueta párrafo, y tú sabes cómo se define un párrafo, y voy a colocar, coloco párrafo 1, ¿de acuerdo? Voy a crear 3 etiquetas de párrafo.
párrafo 2 y párrafo 3 y le cambio este valor para poder identificarlo luego. Tenemos 3 párrafos, pero al párrafo de en medio voy a asignarle un atributo, ¿de acuerdo? El atributo que sea, por ejemplo, principal. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Te pregunto lo siguiente: ¿cómo harías para seleccionar aquel párrafo que tiene definido un atributo principal? A la fecha hemos visto diferentes tipos de selectores: los selectores descendientes, los selectores de IDs, los selectores de clase, pero en este caso ninguno de estos bastaría para seleccionar este párrafo de en medio. Imagínate que este es el código que te devuelve el CMS, ya sea que uses WordPress, Drupal, Magento, cualquier otro CMS o sistema para generar contenido, ¿de acuerdo? Lo importante es escuchar lo siguiente: no puedes modificar el código, y en base al código que te devuelve la aplicación, tú tienes que buscar una forma para seleccionar este elemento. En este caso, esta etiqueta P no tiene ninguna clase, tampoco la etiqueta primera ni la última, todos son hermanos. ¿Cómo haríamos para seleccionar esta etiqueta en medio? Es en donde pues cobra valor, o donde vamos a valorar la existencia de los selectores de atributos. Nosotros tendríamos que hacer simplemente esto. Miren, hacemos lo siguiente: nos dirigimos a nuestro archivo estilos, vamos a borrar esto, vamos a escribirlo de nuevo y colocamos lo siguiente. Como quiero seleccionar las etiquetas P que tienen definido un atributo title, entonces voy a colocar P, abro los corchetes. Esto me indica o le dice al navegador que va a buscar o va a seleccionar aquellas etiquetas P en función en donde el criterio de búsqueda se va a tomar en donde se va a tomar en cuenta los atributos, ¿sí? Entonces aquí coloco title, abrimos y cerramos llaves y le voy a asignar un fondo rojo simplemente para que el cambio sea evidente. Lo que aquí va a hacer el navegador es leer esta regla y lo va a entender de la siguiente forma: va a buscar aquellas etiquetas P que tengan definido un atributo title. Aquí pues va a analizar el código HTML y va a encontrar este primer párrafo y no va a encontrar ningún atributo title, así que no cumple con la condición del selector. Este segundo párrafo aquí lo analiza y encuentra un atributo title, entonces este sí cumple con el selector. El tercero no cumple porque no tiene ningún atributo title. Es por eso que si es que vemos nuestro sitio, es el segundo párrafo quien es seleccionado, ¿de acuerdo? Sobre quién va a caer los efectos de los estilos que nosotros definamos acá. Por ejemplo, si colocamos un texto color blanco, white, y discúlpame si es que usamos propiedades muy básicas, pero la idea de estos ejemplos es que no te confundas con el valor o con el tipo de propiedades que usemos, sino que entiendas el valor o cómo funcionan estos selectores. Así que vamos a usar simplemente propiedades básicas. Ya más adelante vamos a aprender a usar propiedades más complejas, inclusive para crear diseños usando las nuevas propiedades y las nuevas etiquetas que nos trae HTML5 y CSS3. En este caso nos olvidamos de las propiedades complejas. Así que si que nosotros, por ejemplo, quitamos este atributo title y le asignamos al tercer párrafo, ¿qué crees que va a pasar? Vemos, miren, esperamos un instante. Uy, aquí ¿qué pasó? Me faltó un espacio. Ahora sí. Podemos apreciar que este tercer párrafo se ha afectado. Y así nosotros podríamos seleccionar diferentes párrafos o diferentes etiquetas en función a este tipo de selector. ¿De acuerdo? Aquí podemos aplicar otro estilo más complejo. Ahora quiero hacerte, pues vamos a modificar este ejemplo para para ponerte otra situación y que puedas solucionarla, ¿sí? Vamos a crear una etiqueta section, porque normalmente los párrafos están dentro de alguna etiqueta, ya sea una etiqueta div o una etiqueta article, pero no están sueltos. Así que vamos a meterlos dentro de una etiqueta section por ahora. Voy a hacer lo siguiente: voy a asignar una clase, ¿de acuerdo? Voy a asignar una clase a estos párrafos, ¿sí? Le asigno la clase 1 al párrafo primero, al párrafo segundo le asigno la clase 2 y al tercer párrafo no le asigno ninguna clase, y es más, le borro el title, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, nosotros podemos seleccionar dichas clases en función al tipo de selector class, pero las clases también son atributos. Así que para términos didácticos vamos a ponerte el siguiente ejemplo. En base a esta estructura te hago una pregunta: ¿cuál sería el código para seleccionar solamente los párrafos que están dentro de section, pero aquellos párrafos que tienen definido un atributo class al margen del valor de este atributo?
A ver, te pregunto, no me interesa seleccionar los párrafos en función al valor de la clase. Quiero seleccionar solamente aquellos párrafos que tienen definida una clase. ¿Cuál sería el tipo de etiqueta que vas a usar? Vamos a verlo, miren. En este caso, yo como quiero seleccionar solamente, la pregunta era, seleccióname aquellos párrafos que están dentro de un section. Entonces aquí voy a colocar una etiqueta de descendiente, ¿sí? Ya tú sabes qué es esto. Es un selector combinado descendiente. Entonces aquí estoy seleccionando aquellas etiquetas que están dentro de section, aquellas etiquetas P de párrafo. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar este title por class. Lo que está haciendo esta regla es seleccionar todas las etiquetas P que están dentro de section, pero aquellas etiquetas P que tienen definida un atributo class. No nos interesa el valor de class, ya que aquellas etiquetas que cumplan esta regla, pues se les va a aplicar este estilo. De estas etiquetas P, ¿quiénes son las que cumplen la regla? Para empezar, todas están dentro de section. Listo. Luego, quienes tienen un atributo class son estas dos. Entonces, estas dos deberían verse afectadas por las reglas que estamos definiendo acá. Y efectivamente son las etiquetas que se ven afectadas. Si es que nosotros, por ejemplo, cortamos este atributo class y le asignamos al tercer párrafo, podremos apreciar, miren cómo ahora este tercer párrafo se ve afectado. Listo, creo que se entendió cómo funciona este tipo de selector básico. Y este es el selector más básico que existe, pero muy interesante y nos va a ayudar a solucionar diferentes necesidades cuando estemos creando nuestros propios sitios. Pero vamos a poner otro ejemplo un poco más complicado, ¿de acuerdo? Vamos a duplicar este primer párrafo, duplicamos este primer párrafo, ahí está, y le asignamos, vamos a asignarle al primer párrafo un atributo title con el valor, por ejemplo, mi primer párrafo. ¿Listo? Ahora vamos a hacer lo siguiente, te pregunto, ¿cómo haríamos para seleccionar aquellas etiquetas? No estoy diciendo etiquetas P, simplemente aquellas etiquetas que tienen un atributo class con el valor 1, pero que tienen definido un atributo title. Pregunto otra vez, ¿cómo haríamos para seleccionar aquellas etiquetas que tienen definida un atributo class con el valor 1 y también tienen definida un atributo title? A ver, ¿cómo haríamos? No estoy diciendo que se seleccionen los párrafos. En este caso te voy a explicar lo siguiente. El selector puede ser cualquier cosa. Puede ser un selector de tipo ID, puede ser un selector descendiente, puede ser un selector de tipo class, lo que tú desees. Bueno, en este caso los selectores de clases con el punto, ¿no? En este caso vamos a seleccionar aquellas etiquetas que tienen la clase 1, así que coloco Juan 1, ahí está. O aquellos selectores que tienen la clase 1, pero que tienen definido pues un atributo llamado title. En este caso, aquí vamos a colocar lo siguiente. Colocamos title, se escribe title, pues se pronuncia title. Entonces, con esta regla nosotros estamos diciendo que se seleccionen aquellas clases con el valor 1, aquellos elementos que tienen la clase 1, pero que tienen definido un atributo title. De estos 3 párrafos o estos 4 párrafos, ¿quiénes cumplen con este criterio? El segundo no, el tercero no, el cuarto tampoco, 1. El párrafo número 1 tiene una clase llamado 1, pero también tiene definido un atributo llamado title con su correspondiente valor. Entonces, si vemos nuestro código y actualizamos, podemos ver que que solamente el párrafo número 1 tiene definido, sobre él recaen estos estilos porque este párrafo cumple con las reglas que el selector ha definido en este apartado. ¿De acuerdo? ¿Qué tal? ¿Hasta aquí se va entendiendo? Creo que sí, ¿no? Vamos a colocar lo siguiente. También podemos definir más de un atributo. Podemos seleccionar etiquetas por más de un atributo. En este caso estamos seleccionando una etiqueta tomando en cuenta un solo atributo. ¿Cómo haríamos para seleccionar? A ver, la pregunta es, ¿cómo haríamos para seleccionar todos los párrafos que están dentro de un section? Estos párrafos, pero que tienen definido un atributo class. No me interesa el valor del atributo class. Y también tienen definido un atributo title.
¿de acuerdo? Sin importar también el valor del atributo title. ¿Cómo haríamos? Pues bien, vamos a chequearlo. Para empezar, estoy diciendo que quiero seleccionar aquellas section o aquellas etiquetas P que están dentro de section, pero que tienen definido un atributo class y también tienen definido un atributo section. Para esto voy a colocar otros corchetes, diré para aquellas etiquetas P que también tienen definidos un atributo title, disculpen, title. Ahí está, title. Y con al 93 cierro los corchetes. Entonces, esta regla dice lo siguiente: selecciona las etiquetas P que están dentro de section, pero que esta etiqueta P tiene definida un atributo class y también tiene definida un atributo title. A ver, vamos a ver qué etiquetas cumplen con este requisito. Pues la una, ¿no? La etiqueta o el párrafo número 1. Es por eso que si es que actualizamos, podemos ver que el único párrafo afectado es el primero. Ahora, ¿qué tal si es que nosotros al último, bueno, al párrafo número 3, 1, 2, 3, le asignamos un atributo ID? Le asignamos como valor 2. No, colocamos mide, ¿sí? Y quiero hacer lo siguiente: quiero seleccionar aquellas etiquetas P que están dentro de un section que tienen una clase definida y que también tienen un ID definido. Entonces vamos a tener que modificar este atributo, ¿no? Este selector, disculpen. Aquí colocaríamos un atributo class y un atributo ID. Y esta regla lo que va a seleccionar son aquellos párrafos que están dentro de section que tienen definido una clase y que tienen definido un atributo ID. ¿De acuerdo? Si es que actualizamos nuestro sitio, podemos apreciar, a ver, en este caso, el único párrafo que cumple con esos requisitos del selector es este párrafo, el tercer párrafo, ¿no? Aunque acá debería decir párrafo 3, pero simplemente es porque el texto dice párrafo 2. Pero 1, 2, este es el tercer párrafo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí creo que se entendió el concepto y pues es un concepto sencillo pero muy útil a la hora de crear nuestros sitios o a la hora de estilizar nuestros sitios.